Hola nuevamente chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema del grado 11 del área de ciencias naturales que tiene que ver con el índice de refracción. Si ustedes son de los que siguen nuestros videos se darán cuenta que el tema, este tema ya lo habíamos visto en el video inmediatamente anterior y habíamos contestado la primera pregunta sobre el mismo. Así que el día de hoy vamos a contestar la segunda pregunta con respecto a este tema. Bueno, y como les decía yo en el video anterior, me imagino que muchos de ustedes saben qué es la refracción, pero pues no saben como tal qué es el índice de refracción o para qué sirve. Bueno, entonces a pesar de que eso lo vimos en el video anterior, igual vamos a repasar qué es el índice de refracción y para qué nos sirve y luego contestamos la pregunta. Bueno, pero primero vamos a ver esta información que tenemos acá, que es parte del contenido. Y nos dice, conteste las preguntas 19 y 20 a partir de la siguiente información. Lo que yo les decía, la pregunta 19 está contestada en el video anterior, en este vamos a contestar la 20, así que si ustedes quieren saber la respuesta a la pregunta anterior, pues los invito a que vayan a ver los videos, ¿vale? Y continúa diciendo la información. El índice de refracción es una medida que indica la variación de la velocidad de la luz entre dos medios diferentes. Este índice se define como la relación entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez del medio por el que se transporta. Entonces, básicamente si ustedes se acuerdan, la luz pasa por varios fenómenos. Uno es la reflexión, que por ejemplo, que eso es básicamente el fenómeno por el cual podemos ver nuestro reflejo en el espejo y es cuando la luz choca sobre una superficie reflejante y se devuelve con el mismo ángulo y con la misma velocidad porque no está cambiando de medio, simplemente chocó contra una superficie y se devolvió. En cuanto a ondas de sonido, eso es lo que conocemos con el eco, cuando las ondas de sonido salen, chocan contra un objeto y se devuelven. También pasa por procesos de interferencia, que es cuando dos ondas se encuentran e interfieren una con la otra, o también pasan por procesos de difracción, que es cuando la onda encuentra un obstáculo y tiene que básicamente que pasar a través de él y cambia su forma como tal la onda. Bueno, y la refracción que finalmente pues es cuando la luz o las ondas cambian de medio. Entonces, esto que tenemos acá es la refracción. Entonces, viene la luz, su rayito de luz normal, que es un rayo incidente, como lo llaman acá, y ella trae un ángulo particular, ¿listo? Un teta 1, lo llaman acá. Y luego entra otro medio como el agua, por ejemplo, que acá nos está mostrando el agua, y su ángulo cambia, ¿sí ven? Si la línea hubiese seguido normal, pues hubiese seguido más o menos hacia acá. Perdón que no sea tan recto, pero bueno, hubiese sido más o menos hacia acá. ¿Listo? Pero aquí toma otra dirección diferente. Por eso es que cuando yo estoy aquí arriba, si yo tengo un botecito y estoy sobre la superficie del agua y yo voy a ver hacia abajo, por eso es que yo voy a ver los objetos corridos. Yo voy a ver mi objeto acá. Cuando voy a ver el objeto, sí, voy a ver el objeto acá, porque esa es la trayectoria que siguen básicamente mis ojos, pero realmente el objeto está es acá, ¿listo? Porque el ángulo de la luz cambia cuando entra a otro medio y eso básicamente se llama refracción. Entonces es como la luz cambia su velocidad y su dirección cuando entra a otro medio. ¿Listo? Y estos n's que ustedes ven acá básicamente es el índice de refracción. El índice de refracción se expresa con una n y significa la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío, que es como la velocidad normal, y la velocidad de la luz en el otro medio. Entonces se los voy a colocar aquí. Perdón. Velocidad de la luz en el vacío, y la otra es la velocidad de la luz en el otro medio. Entonces, velocidad de la luz en otro medio. ¿Listo? Como por ejemplo aquí el agua. Y bueno, ¿qué nos indica ese índice de refracción? Nos indica básicamente qué tan lento se pone la velocidad de la luz cuando entra a otro medio. Acuérdense que básicamente en el vacío la velocidad de la luz va a ser la más alta posible, que ustedes saben que básicamente ningún objeto humano ha podido alcanzar esa velocidad.
y esa es la velocidad más alta, la velocidad de la luz en el vacío. Pero cuando la luz pasa a otros medios se pone más lenta, ¿listo? Y ese índice de refracción pues nos indica qué tan lenta se puso la velocidad de la luz en ese otro medio en comparación con la velocidad de la luz en el vacío, ¿listo? Entonces, si ese índice de refracción es igual a 1, quiere decir que la velocidad en el otro medio es igual a la velocidad de la luz en el vacío, ¿listo? Pues porque si yo coloco o cambio esta V por una C, pues me da C sobre C, me va a dar 1, ¿listo? Pero si el índice de refracción es mayor a 1, quiere decir que la velocidad de la luz en el vacío es mayor a la velocidad de la luz en el otro medio, ¿listo? Entonces, si yo encuentro un índice de refracción que es muy grande, quiere decir que la luz va a llegar, va a pasar por ese medio y se va a poner muy lento. Es lo que pasa, por ejemplo, con el diamante, que el diamante tiene un índice de refracción, y eso lo vimos en el video pasado, de aproximadamente 2.42. ¿Qué quiere decir? Que este numerito de acá, esa V, va a ser muy chiquitica porque esta C es una constante, ¿listo? Esta no va a variar. La que va a variar es esta. Entonces esta velocidad es chiquitica y por eso la velocidad de la luz en el vacío es más grande y por eso el índice de refracción me da más grande. Entonces quiere decir que como esa velocidad de la luz al atravesar el diamante es muy chiquitica, quiere decir que la luz pasa más lento en el diamante que por ejemplo en el agua, porque el índice de refracción en el agua, y eso también lo vimos en el video pasado, es de 1.33. Quiere decir que la velocidad de la luz se mueve más rápido en el agua que en un diamante. ¿Listo? Bien, y tiene toda la razón, pues porque nada más por su estado es más fácil que la luz se mueva a través de los líquidos que a través de los sólidos. ¿Listo? Bueno, entonces ya entendemos un poquito mejor lo que es la velocidad de la luz y el índice de refracción. Ahora sí vamos a la pregunta. Y me dice lo siguiente. La siguiente imagen muestra el arco iris. Este fenómeno se presenta porque A. Existe refracción ya que los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. B. Existe reflexión ya que los rayos del sol se reflejan en las gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. C. Existe dispersión de la luz proveniente de las gotas de agua. O D. Existe polarización de la luz proveniente de las gotas de agua. Bueno, entonces en este ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí con la luz? Básicamente, el proceso del arco iris se da cuando hay lluvia y sol al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces viene la luz solar y entra en las gotitas de agua. Obviamente las gotitas de agua no son así de redondas, pero entran las gotitas de agua y eso hace que la luz tome una dirección y una velocidad diferente, y al hacer eso pues básicamente se divide en las partes de luz visible que la componen. Obviamente los colores que yo veo son los que yo con mis ojitos puedo ver normalmente, que son 7 colores, pero pues obviamente hay más partes de la luz que yo no puedo ver y que también se refractan, ¿listo? Entonces básicamente aquí esto es una refracción. ¿Por qué? Porque tengo la luz que viene con su ángulo normalito y viene en el aire, ¿cierto? En la atmósfera, y está pasando a otro medio, está atravesando otro medio que es el agua, ¿listo? Entonces esto es un proceso de refracción, no es un proceso ni de reflexión, ni de dispersión, ni de polarización. ¿Por qué? Porque la reflexión, recuerden que es cuando yo tengo un objeto y la luz llega y choca acá y se devuelve. La dispersión, básicamente ese fenómeno no existe como tal en la luz, y la polarización simplemente aplica cuando la luz, digamos que adquiere una polaridad como tal, pero en este caso la luz no está adquiriendo polaridad, sino simplemente está pasando a través de un medio, que es lo que llamamos la refracción. ¿Listo? En este caso, entonces, la respuesta es la A. ¿Listo, chicos? Entonces ya entendemos un poco más qué es el índice de refracción y también entendemos la parte de cómo se forma el arco iris. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!